La tragedia de Cecilia Ponce, 1883, Morelos, El baúl sellado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Cecilia Ponce, 1883, Morelos. El baúl sellado. Capítulo 1. El baúl que guardaba el secreto mortal. En la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, ubicada a 1500 metros sobre el nivel del mar en ladera sur de Sierra del Ajusco, que formaba parte de eje neovolcánico transversal que atravesaba México de este a oeste, separando altiplano central de tierras bajas del sur, en ubicación geográfica privilegiada, que proporcionaba clima extraordinariamente agradable, caracterizado por temperatura promedio anual de 21 grados centígrados, que variaba relativamente poco durante año debido a combinación de latitud tropical de 18 grados norte de Ecuador, que aseguraba insolación abundante durante todo año, sin estaciones frías marcadas, y altitud moderada, que proporcionaba enfriamiento suficiente para evitar calor excesivo que caracterizaba tierras bajas tropicales, ubicadas apenas 100 kilómetros al sur, donde temperatura promedio era 10 grados más alta, creando condiciones que eran consideradas extraordinariamente incómodas, particularmente durante meses de verano, cuando temperatura alcanzaba rutinariamente 35 grados centígrados, combinada con humedad alta, que hacía que aire pareciera denso y sofocante. Clima que había dado a Cuernavaca reputación como ciudad de eterna primavera, atrayendo durante siglos a élites que construían casas de campo donde pasaban temporadas escapando de Ciudad de México, ubicada a 80 kilómetros al norte, donde a altitud de 2.240 metros creaba clima más frío, particularmente durante invierno, cuando temperaturas nocturnas descendían a 5 grados centígrados, requiriendo uso de calefacción mediante braseros que quemaban carbón produciendo humo que contaminaba aire, particularmente durante mañanas cuando inversión térmica atrapaba contaminantes cerca de superficie, creando neblina densa que reducía visibilidad y que irritaba ojos y gargantas de habitantes. En región que había sido habitada durante milenios, primero por grupos que arqueólogos habían identificado mediante excavaciones conducidas durante siglo XX, revelando evidencia de ocupación que databa desde aproximadamente 1400 antes de Era Común, cuando agricultura de maíz había sido desarrollada, permitiendo establecimiento de aldeas permanentes que gradualmente habían crecido, convirtiéndose en centros urbanos durante período clásico mesoamericano, cuando civilización tlahuica, que era grupo relacionado culturalmente y lingüísticamente con mexicas, que posteriormente dominarían México central, desde capital Tenochtitlan, había controlado región, desarrollando centro urbano en sitio arqueológico de Xochicalco, ubicado aproximadamente 30 kilómetros al suroeste de Cuernavaca, sitio que había florecido durante período que arqueólogos denominaban epiclásico, que se extendía aproximadamente desde año 650 hasta 900
de era común, cuando había servido como centro comercial importante, controlando rutas que conectaban tierras altas del altiplano central con tierras bajas de costa del Pacífico y con regiones mayas ubicadas al sureste. Centro que había sido abandonado durante colapso, que había afectado múltiples civilizaciones mesoamericanas durante siglo IX, debido a combinación de factores que incluían sequías prolongadas que habían reducido producción agrícola, guerras entre centros urbanos competidores que habían consumido recursos, y posiblemente epidemias que habían reducido poblaciones. Posteriormente, durante periodo posclásico que se extendía desde aproximadamente año 900 hasta 1500, cuando españoles habían arribado conquistando región, en 1521, cuando conquistador Hernán Cortés, que había completado conquista de Tenochtitlan, había enviado expedición comandada por Gonzalo de Sandoval para someter región de Morelos, que había sido incorporada rápidamente porque tlahuicas habían sido previamente tributarios de Imperio Mexica y habían aceptado transición a dominación española sin resistencia significativa, esperando que nuevo régimen proporcionara condiciones mejores que régimen mexica, que había impuesto tributos pesados, incluyendo entrega de algodón, papel de amate, miel y prisioneros que eran sacrificados en ceremonias religiosas en Tenochtitlan. Esperanzas que habían sido frustradas cuando españoles habían impuesto encomiendas que eran sistemas mediante los cuales conquistadores recibían derecho de cobrar tributos de poblaciones indígenas asignadas en 1900. Teoría a cambio de responsabilidad de cristianizar y proteger indígenas, pero en práctica, sistemas que habían resultado en explotación severa, donde encomenderos habían extraído tributos excesivos mediante trabajo forzado, sin proporcionar protección o educación prometida, explotación que había sido particularmente intensa en Morelos, porque región había sido asignada como encomienda personal a Hernán Cortés, que había sido nombrado marqués del Valle de Oaxaca por rey Carlos V, recibiendo territorios masivos que incluían prácticamente todo Morelos, además de regiones en Oaxaca. Territorios donde Cortés había establecido haciendas azucareras que eran primeras en México continental, aprovechando clima cálido de tierras bajas de Morelos, que eran apropiadas para cultivo de caña de azúcar que requería temperatura alta, agua abundante y suelos fértiles, condiciones que eran satisfechas en valles de Morelos, particularmente en región de Cuautla, ubicada al este de Cuernavaca, donde ríos que descendían de montañas proporcionaban irrigación mediante canales que distribuían agua a campos de caña, haciendas que habían sido operadas usando trabajo de población indígena que había sido forzada a trabajar en campos cortando caña, que era labor extraordinariamente ardua, que requería trabajar bajo sol intenso durante horas, manejando machetes afilados que eran usados para cortar tallos duros de caña, que entonces eran transportados a trapiches, donde eran prensados usando molinos accionados por bueyes o por ruedas hidráulicas extrayendo jugo que era concentrado mediante evaporación, en calderas calentadas con leña, hasta formar melaza que era cristalizada produciendo azúcar, que era vendido en mercados de Ciudad de México o que era exportado a España, donde demanda era alta debido a popularidad creciente de productos dulces, particularmente chocolate, que era bebida que había sido adoptada entusiastamente por aristocracia española después de haber sido introducida desde México, sistema de producción que había generado fortunas masivas para propietarios de haciendas, pero que había causado sufrimiento extraordinario a trabajadores indígenas que habían sido sometidos a condiciones que frecuentemente resultaban en muerte prematura
debido a agotamiento físico, enfermedades y accidentes, particularmente quemaduras causadas por calderas donde azúcar era procesado, condiciones que habían persistido durante 3 siglos coloniales y que habían continuado durante período independiente después de 1821, cuando México había obtenido independencia de España, porque aunque esclavitud había sido abolida oficialmente en 1829, sistema de peonaje, que era forma de trabajo forzado mediante deudas que trabajadores contraían con propietarios de haciendas, había reemplazado esclavitud formal, creando condición que era esclavitud en todo, excepto en nombre, porque peones que debían dinero a hacendados eran legalmente obligados a trabajar hasta pagar deudas que frecuentemente eran imposibles de pagar, porque salarios eran extraordinariamente bajos, mientras precios de productos vendidos en tiendas de haciendas, que eran únicas fuentes donde trabajadores podían comprar alimentos y ropa, eran inflados artificialmente, asegurando que deudas crecieran constantemente en lugar de disminuir, sistema que había generado resentimiento profundo que eventualmente resultaría en revolución de 1910, cuando líderes revolucionarios, particularmente Emiliano Zapata, que era nativo de Morelos, movilizarían campesinos contra hacendados bajo lema Tierra y Libertad, demandando redistribución de tierras que habían sido concentradas en manos de propietarios de haciendas. En ciudad que para año de 1883, cuando historia trágica de Cecilia Ponce, que voy a narrar en detalle meticuloso, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 15.000 habitantes, distribuidos en área urbana, que se extendía durante aproximadamente 4 kilómetros cuadrados alrededor de Plaza Central, donde edificios coloniales, que incluían catedral que había sido construida durante siglo XVI, palacio de gobierno que alojaba oficinas administrativas de Estado, y casas de familias prominentes que habían sido construidas usando arquitectura colonial, característica que incluía muros gruesos de adobe o de piedra pintados con colores brillantes, particularmente azul, amarillo y rosa, techos de tejas rojas de barro, patios interiores con fuentes y jardines que proporcionaban privacidad y frescura durante días calurosos, y portales que eran arcadas que proporcionaban sombra protegiendo transeúntes de sol intenso que brillaba durante mayoría de días del año, excepto durante temporada de lluvias que se extendía desde junio hasta octubre, cuando precipitación anual de 1000 milímetros era concentrada, creando aguaceros intensos que frecuentemente ocurrían durante tardes, transformando calles empedradas en arroyos temporales que transportaban agua desde partes altas de ciudad hacia partes bajas, donde se acumulaba creando charcos profundos que hacían difícil transitar, particularmente para mujeres que usaban faldas largas que arrastraban en lodo. En la tarde extraordinariamente calurosa del sábado 15 de septiembre de 1883, cuando temperatura había alcanzado 32 grados centígrados, que era temperatura inusualmente alta incluso para Cuernavaca, debido a ausencia de lluvia durante días previos, que normalmente habría proporcionado enfriamiento mediante evaporación, pero que no había ocurrido porque temporada de lluvias estaba llegando a conclusión, reduciendo frecuencia de tormentas, cuando cielo estaba mayormente despejado con nubes dispersas que cubrían aproximadamente 40% de bóveda celeste, permitiendo que sol brillara intensamente durante mayoría de tarde, proporcionando luz brillante, pero también calor,
que hacía que permanecer al aire libre fuera incómodo, particularmente para personas vestidas con ropa formal que era requerida para eventos sociales importantes como matrimonios, cuando viento estaba completamente calmado, creando aire inmóvil que intensificaba sensación de calor, porque ausencia de movimiento de aire impedía evaporación de sudor, que era mecanismo principal mediante el cual cuerpo humano disipaba calor, aproximadamente a las 5 de tarde, cuando ceremonia matrimonial que había sido conducida en Parroquia de la Asunción, ubicada en Plaza Central, había concluido y cuando procesión de salida había procedido con pareja recién casada que consistía de Cecilia Ponce, de 21 años, hija de don Heraclio Ponce, quien era propietario de Hacienda Azucarera. La Providencia, que se extendía durante 3.000 hectáreas en región de Cuautla, donde aproximadamente 1.000 hectáreas eran dedicadas a cultivo de caña de azúcar, mientras resto era dedicado a pastoreo de ganado bovino y a cultivo de maíz para consumo de trabajadores que vivían en hacienda que generaba ingresos anuales de aproximadamente 30.000 pesos mediante venta de azúcar, que era transportado en carretas hacia Ciudad de México, donde era vendido a comerciantes que redistribuían a tiendas, ingresos que después de deducir costos de producción, que incluían salarios de trabajadores, aunque salarios eran mínimos, pagando apenas 15 pesos mensuales a trabajadores permanentes y apenas 50 centavos diarios a trabajadores temporales, contratados durante zafra, que era período de cosecha que se extendía desde noviembre hasta mayo, cuando caña alcanzaba madurez óptima, siendo cortada y procesada inmediatamente para prevenir deterioro que causaría pérdida de contenido de azúcar, y costos de mantenimiento de infraestructura que incluía trapiche, que era molino donde caña era prensada, calderas donde jugo era concentrado, bodegas donde azúcar era almacenado, casas donde trabajadores vivían y capilla donde servicios religiosos eran conducidos semanalmente por sacerdote que visitaba desde Cuernavaca, y pérdidas por plagas, particularmente escarabajos, que atacaban caña, y por sequías que ocasionalmente reducían producción cuando precipitación era insuficiente, particularmente durante años, cuando fenómeno climático conocido como el Niño alteraba patrones normales de lluvia, dejaba ganancias de aproximadamente 12.000 pesos anuales que permitían que familia Ponce viviera extraordinariamente confortablemente en casa grande ubicada en hacienda conteniendo 25 habitaciones decoradas lujosamente con muebles importados de Europa, particularmente de Francia, que era considerada centro de moda y refinamiento durante siglo XIX. Y don Crescencio Maldonado, de 43 años, quien se presentaba como comerciante de productos agrícolas, que supuestamente operaba negocio próspero comprando azúcar, café y tabaco de haciendas de Morelos para revender en mercados de Ciudad de México, Puebla y Veracruz, donde demanda era constante debido a poblaciones urbanas grandes, comerciante que, según afirmaciones que había hecho durante cortejo de Cecilia, ganaba ingresos de aproximadamente 15.000 pesos anuales mediante márgenes de ganancia en transacciones, aunque esta historia era exageración extraordinaria de realidad. Porque don Crescencio, aunque efectivamente compraba y vendía productos agrícolas, ocasionalmente no era comerciante establecido con capital suficiente para operaciones grandes, sino era intermediario menor que ganaba apenas 4.000 pesos anuales mediante comisiones pequeñas. Y crucialmente, había estado casado previamente con mujer llamada Bernarda Ayala, que había desaparecido misteriosamente 3 años. Antes, en 1880, bajo circunstancias que nunca habían sido explicadas satisfactoriamente. Desaparición
que don Crescencio había reportado a autoridades, afirmando que Bernarda había abandonado hogar durante noche sin explicación, llevando solo ropa que usaba sin llevar posesiones personales que incluían joyas, ropa y objetos sentimentales que normalmente mujer que abandonaba esposo voluntariamente habría llevado. Afirmación que, aunque había generado sospecha en autoridades, no había resultado en investigación rigurosa porque don Crescencio había proporcionado testimonios de vecinos que supuestamente habían visto Bernarda saliendo de casa durante noche, aunque testimonios habían sido vagos e inconsistentes, sugiriendo que habían sido fabricados, y porque ausencia de cuerpo había hecho imposible confirmar que crimen había ocurrido en lugar de simplemente abandono voluntario, que aunque era inusual, no era completamente desconocido, particularmente en casos donde matrimonios eran infelices. Caminando por pasillo central hacia salida, mientras invitados que llenaban bancos de parroquia observaban aplaudiendo según costumbre, procesión que había llegado a atrio de parroquia donde carruaje decorado con flores estaba esperando para transportar pareja hacia casa de familia Ponce, ubicada en hacienda donde recepción sería celebrada. Cuando empleados de familia estaban cargando equipaje de Cecilia, que consistía de baúles múltiples conteniendo ropa, zapatos, joyas y otros objetos personales que Cecilia llevaría a casa de esposo donde viviría después de matrimonio, según costumbre de época que especificaba que esposa abandonaba casa de familia de origen para vivir con esposo en casa, que esposo proporcionaba, empleados que habían cargado 4 baúles grandes que pesaban aproximadamente 50 kilogramos cada uno, requiriendo que 2 hombres trabajaran juntos para levantar cada baúl y transportarlo hacia carreta que había sido preparada para transportar equipaje, separadamente de pareja que viajaría en carruaje. Cuando empleados habían intentado cargar 5.º baúl que estaba ubicado en esquina de habitación de Cecilia, donde había sido colocado días antes durante preparación, empleados habían descubierto que baúl estaba cerrado con candado grande de hierro, que no había estado cerrado previamente cuando baúles habían sido empacados durante días previos bajo supervisión de doña Micaela, que era madre de Cecilia. Empleados que habían interrogado Cecilia preguntando dónde estaba llave de candado que sería necesaria para abrir baúl, si contenido necesitara ser accesado durante viaje o durante primeros días en casa nueva. Cecilia, que había respondido con confusión genuina, visible en expresión, afirmando que no había cerrado baúl con candado y que no sabía quién había cerrado o dónde estaba llave. Confusión que había generado búsqueda breve de llave en habitación, pensando que tal vez había sido dejada en ubicación obvia, búsqueda que no había revelado llave. Don Crescencio, que había sido consultado, había afirmado con tono que varios testigos posteriormente describirían como nervioso o agitado, que baúl debería ser cargado cerrado tal como estaba, y que llave sería buscada posteriormente con más tiempo, sugerencia que había sido aceptada porque urgencia de iniciar viaje hacia Hacienda antes de anochecer, que ocurriría aproximadamente a las 7, requería que procesión saliera sin más demora. Baúl cerrado que había sido cargado en carreta junto con otros baúles, procesión que había partido hacia Hacienda ubicada a 25 kilómetros al este, atravesando camino de tierra que durante temporada de lluvias frecuentemente se tornaba lodoso, pero que durante septiembre, cuando temporada estaba llegando a conclusión, estaba relativamente seco, permitiendo que viaje fuera completado en aproximadamente 2 horas, llegando a Hacienda aproximadamente a las 7, cuando luz del día estaba desvaneciendo, requiriendo que linternas fueran encendidas para iluminar entrada a casa.
Esta es la historia de Cecilia Ponce, quien tenía 21 años, cuando se casó con don Crescencio Maldonado el 15 de septiembre de 1883 en Parroquia de Asunción en Cuernavaca, cuyo equipaje incluyó baúl misterioso que había sido cerrado con candado después de haber sido empacado sin que Cecilia supiera quién había cerrado o dónde estaba llave. Baúl que cuando fue abierto forzosamente 2 días después, reveló contenido extraordinariamente perturbador que incluía ropa, joyas y objetos personales que fueron identificados inmediatamente por familiares como pertenecientes a Bernarda Ayala, que había sido esposa anterior de don Crescencio, que había desaparecido misteriosamente 3 años antes. Descubrimiento que generó investigación, que revelaría que don Crescencio había asesinado a Bernarda mediante estrangulamiento durante noche de desaparición reportada. Había ocultado cuerpo en lugar secreto que nunca sería descubierto, a pesar de búsqueda extensiva. Había preservado posesiones de Bernarda, guardándolas en baúl que había mantenido cerrado en bodega de casa durante 3 años, y que en acto de arrogancia extraordinaria o de demencia, había transferido baúl a equipaje de Cecilia durante noche antes de matrimonio, pensando que baúl cerrado con candado no sería abierto, permitiendo que mantuviera posesiones como trofeos de crimen, pero que criado que había notado transferencia y que sospechaba contenido criminal, había alertado a autoridades después de matrimonio, iniciando investigación que eventualmente resultaría en descubrimiento de verdad, arresto de don Crescencio, confesión bajo presión y ejecución. Capítulo 2. Morelos en 1883 y la industria azucarera. El año de 1883 encontró a México bajo gobierno del presidente Manuel González, que había asumido poder en 1880 después de que presidente Porfirio Díaz había completado término constitucional que no permitía reelección inmediata, aunque todos reconocían que González era simplemente presidente títere que seguía órdenes de Díaz, que continuaba ejerciendo poder real desde posición como general del ejército. Morelos, específicamente, era estado dominado completamente por industria azucarera, que empleaba aproximadamente 40% de población trabajadora, industria que había sido establecida durante siglo XVI y que había expandido dramáticamente durante siglo XIX, particularmente durante década de 1870, cuando introducción de ferrocarril que conectaba Cuernavaca con Ciudad de México había facilitado transporte de azúcar, reduciendo costos y permitiendo que producción aumentara. La economía de Morelos estaba basada casi exclusivamente en cultivo y procesamiento de caña de azúcar, en aproximadamente 50 haciendas grandes, que se extendían durante áreas que variaban desde 1.000 hasta 10.000 hectáreas. Haciendas que eran operadas usando sistema de peonaje, donde trabajadores que vivían en haciendas eran pagados salarios mínimos y eran forzados a comprar alimentos y ropa en tiendas de haciendas a precios inflados, creando deudas que aseguraban que trabajadores permanecieran atados a haciendas sin posibilidad de salir. La sociedad de Morelos estaba estratificada extraordinariamente, con élite minúscula de aproximadamente 50 familias que poseían haciendas azucareras, controlando aproximadamente 80% de tierras cultivables y generando mayoría de riqueza del Estado, clase media pequeña de comerciantes, profesionales y empleados gubernamentales que constituía aproximadamente 10% de población y mayoría masiva de aproximadamente 90% que trabajaba como peones en 1909. Haciendas ganando salarios de subsistencia.
Para mujeres de familias de élite como Cecilia, vida ofrecía lujo material considerable, pero opciones limitadas, educación básica proporcionada por institutrices privadas, participación en vida social bajo supervisión estricta, expectativa absoluta de matrimonio con hombre de clase apropiada. Capítulo 3. Cecilia Ponce y la Hacienda. La Providencia. Cecilia Ponce había nacido en 1862 en Hacienda La Providencia, en familia que había poseído tierras durante 4 generaciones. Su bisabuelo, don Tiburcio Ponce, había comprado tierras en 1795 durante período colonial tardío. Había establecido hacienda cultivando caña de azúcar, usando trabajo de esclavos africanos y de indígenas. Su abuelo, don Perfecto, había heredado en 1828. Había expandido hacienda mediante compra de tierras de vecinos que habían sido arruinados por guerra de independencia. Su padre, don Heraclio, había heredado en 1865. Había modernizado operaciones mediante introducción de maquinaria importada de Inglaterra que procesaba caña más eficientemente que métodos tradicionales. Su madre, doña Micaela, continuaba activa supervisando administración doméstica de Casa Grande, que empleaba 20 empleadas domésticas. Cecilia era tercera de 7 hijos que incluían hermanos mayores, Herminio de 26 años y Modesto de 24, que trabajaban en administración de hacienda, hermanas menores Petronila de 19 años, y Domitila de 17, y hermanos menores Laureano de 15 años y Calixto de 13. A sus 21 años, Cecilia era mujer de apariencia delicada con personalidad tímida, educación básica que incluía alfabetización, francés básico, piano, bordado. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 15,000 pesos, participación en hacienda valorada en 20,000 pesos, ajuar valorado en 5,000 pesos, total de 40,000 pesos, que era dote extraordinariamente grande, reflejando riqueza de familia. El cortejo por don Crescencio había comenzado en abril de 1883, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial que había afirmado que don Crescencio era comerciante exitoso. Había continuado durante 5 meses con don Crescencio, visitando Hacienda regularmente, demostrando conocimiento de comercio de azúcar. Cuando había propuesto matrimonio en agosto, don Heraclio había aceptado después de investigación que había confirmado que don Crescencio compraba y vendía azúcar, pero que no había investigado matrimonio previo o desaparición de esposa anterior. Cecilia había aceptado sin entusiasmo particular, pero con obediencia a decisión de padre que, según costumbre de época, tenía autoridad completa sobre decisiones matrimoniales de hijas. Lo que nadie en familia Ponce sabía era que don Crescencio había asesinado esposa anterior y que planeaba potencialmente repetir crimen si Cecilia descubría verdad o si dote no proporcionaba beneficio económico esperado. Capítulo 4. El baúl de la esposa muerta. Don Crescencio Maldonado había asesinado a esposa Bernarda Ayala en junio de 1880, después de matrimonio de 5 años, que había sido infeliz debido a temperamento violento de don Crescencio. Había estrangulado Bernarda durante noche, usando manos durante disputa sobre dinero. Había ocultado cuerpo en bodega subterránea de casa, que había sido construida durante período colonial y que era accesible solo mediante trampilla oculta bajo alfombra en habitación. Había sellado entrada usando argamasa, asegurando que olor de descomposición no escapara. Había reportado desaparición a autoridades, afirmando que Bernarda había abandonado hogar voluntariamente. Había proporcionado testimonios falsos de vecinos que había sobornado, pero había preservado posesiones de Bernarda que incluían ropa,
joyas que habían sido regalos de familia de Bernarda y objetos personales que incluían diario donde Bernarda había escrito durante años. Había guardado todo en baúl que había cerrado con candado guardando llave. Había almacenado baúl en bodega de casa. Durante años subsecuentes, había visitado ocasionalmente bodega abriendo baúl, mirando contenido como si fueran trofeos de crimen que le proporcionaban satisfacción, recordando poder que había ejercido sobre Bernarda. Cuando había cortejado Cecilia, había mantenido baúl oculto, pero durante noche antes de matrimonio, en acto que combinaba arrogancia con demencia, había decidido transferir baúl a equipaje de Cecilia, pensando que baúl cerrado no sería abierto y que podría mantener trofeos incluso después de casarse nuevamente. Había entrado a casa de familia Ponce durante noche usando llave que había obtenido mediante soborno de empleado. Había colocado baúl en habitación de Cecilia entre otros baúles que habían sido empacados. Había cerrado candado, asegurando que contenido permaneciera oculto. Pero criado de familia Ponce, llamado Bonifacio, que había estado despierto durante noche, había visto don Crescencio entrando y saliendo. Había notado baúl adicional que no había estado en habitación previamente. Había desarrollado sospecha que algo criminal estaba ocurriendo. Capítulo 5. La apertura del baúl y el descubrimiento. Recepción en Hacienda había concluido aproximadamente a las 11 de noche. Cecilia había ido a habitación que compartiría con don Crescencio. Durante día siguiente, que era domingo 16 de septiembre, Cecilia había comenzado a desempacar baúles organizando ropa en armarios. Había notado baúl cerrado con candado. Había preguntado don Crescencio sobre llave. Don Crescencio había respondido nerviosamente que llave había sido perdida y que baúl contendría solo ropa que no era necesaria inmediatamente. Pero Cecilia había insistido que quería accesar contenido. Había solicitado que candado fuera forzado. Don Crescencio había resistido, afirmando que no era necesario, pero presión de Cecilia había forzado que aceptara. Lunes 17 de septiembre, Herrero había sido llamado para romper candado usando herramientas. Baúl había sido abierto revelando contenido que había causado confusión inmediata. Ropa que obviamente había pertenecido a mujer adulta, pero que no era ropa nueva, sino era ropa que mostraba desgaste de uso durante años. Joyas que incluían anillos, collares, aretes que eran estilo de décadas previas. Diario con páginas amarillentas que contenían escritura a mano en tinta que había comenzado a decolorar. Cecilia había interrogado a don Crescencio sobre procedencia de objetos. Don Crescencio había intentado afirmar que eran posesiones de hermana que había fallecido y que había guardado sentimentalmente. Pero Cecilia había comenzado a leer diario, descubriendo que había sido escrito por mujer llamada Bernarda Ayala durante años de 1875 a 1880, diario que contenía entradas describiendo vida matrimonial con hombre llamado Crescencio Maldonado, que era obviamente don Crescencio. Cecilia había confrontado a don Crescencio, que había colapsado confesando que Bernarda había sido esposa anterior, que había desaparecido, pero afirmando que desaparición había sido voluntaria. Cecilia había alertado padre don Heraclio, que había estado visitando Hacienda para verificar que hija estaba establecida apropiadamente. Don Heraclio había examinado contenido de baúl. Había notado que presencia de posesiones personales múltiples sugería que Bernarda no había abandonado hogar voluntariamente, porque mujer que abandonaba habría llevado posesiones. Había alertado al alguacil de Cuernavaca, don Justino Carvajal. Capítulo 6. La investigación del criado observador. Alguacil Carvajal había llegado a Hacienda. Había interrogado a don Crescencio, que había mantenido historia de que Bernarda había desaparecido voluntariamente. Pero investigación había revelado detalle crucial.
criado Bonifacio había reportado que había visto don Crescencio colocando baúl en habitación de Cecilia durante noche antes de matrimonio. Interrogatorio de Bonifacio había revelado observación detallada. Vi don Crescencio entrando a casa durante noche llevando baúl grande. Entró a habitación de señorita Cecilia, salió sin baúl. Me pareció extraordinariamente sospechoso que novio entrara a casa de novia durante noche antes de matrimonio. Después de matrimonio, cuando supe que baúl cerrado estaba en equipaje, desarrollé sospecha de que contenía algo criminal. Alguacil había interrogado don Crescencio confrontándolo con evidencia de que había colocado baúl intencionalmente. Don Crescencio había colapsado, confesando que había asesinado Bernarda. Confesión había revelado que después de estrangular Bernarda, había ocultado cuerpo en bodega subterránea de casa en Cuernavaca, que bodega estaba sellada con argamasa. Búsqueda de casa de don Crescencio había revelado bodega. Entrada había sido abierta usando herramientas para romper argamasa. Interior había revelado esqueleto que análisis había confirmado ser restos humanos de mujer adulta. Examen de restos por Dr. Crescencio Arias había revelado fractura de hueso hioides, que era hueso pequeño en cuello que frecuentemente se fracturaba durante estrangulamiento, confirmando causa de muerte. Interrogatorio de vecinos que supuestamente habían visto Bernarda abandonando casa, había revelado que habían sido sobornados para proporcionar testimonios falsos. Capítulo 7. El juicio del baúl incriminador. Juicio de don Crescencio Maldonado comenzó en diciembre de 1883 en Cuernavaca, generando escándalo extraordinario. Evidencia fue devastadora. Esqueleto de Bernarda mostrando fractura de hioides consistente con estrangulamiento. Diario de Bernarda describiendo matrimonio con don Crescencio. Testimonio de Bonifacio sobre observar colocación de baúl durante noche. Confesión de don Crescencio. Testimonios de vecinos admitiendo haber sido sobornados. Doctor Arias testificó. Esqueleto muestra fractura de hueso hioides, que es señal característica de estrangulamiento. Basándose en grado de descomposición, muerte ocurrió aproximadamente 3 años antes de descubrimiento. Timing, que es consistente con desaparición reportada de Bernarda en 1880. Bonifacio testificó. Vi don Crescencio colocando baúl en habitación de señorita Cecilia durante noche antes de matrimonio. Comportamiento era extraordinariamente sospechoso. Si no hubiera observado, baúl habría permanecido cerrado indefinidamente. Crimen nunca habría sido descubierto. Fiscal argumentó. Acusado asesinó esposa Bernarda mediante estrangulamiento. Ocultó cuerpo en bodega de casa. Reportó desaparición falsa proporcionando testimonios fabricados. Mantuvo posesiones de víctima como trofeos durante 3 años. En acto de arrogancia extraordinaria, transfirió baúl conteniendo posesiones a equipaje de nueva esposa, pensando que permanecería cerrado. Pero, criado observador, notó comportamiento sospechoso. Baúl fue abierto revelando evidencia. Investigación descubrió cuerpo. Es crimen premeditado que fue descubierto solo debido a observación alerta de criado y a insistencia de nueva esposa en abrir baúl. Veredicto: culpable de homicidio premeditado con circunstancia agravante de ocultamiento de cadáver. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Crescencio Maldonado fue ejecutado en Cuernavaca el 15 de marzo de 1884. Últimas palabras: baúl debería haber permanecido cerrado. Transfería equipaje de nueva esposa pensando que candado aseguraría secreto. Pero criado observó, esposa insistió en abrir, contenido reveló crimen. Si baúl no hubiera sido abierto, cuerpo habría permanecido oculto indefinidamente. Epílogo. Caso estableció precedentes.
Investigaciones de desapariciones fueron mejoradas requiriendo búsqueda física de cuerpos en lugar de aceptar reportes de desaparición voluntaria sin evidencia. Empleados domésticos fueron educados sobre importancia de reportar comportamiento sospechoso. Baúl, que había contenido posesiones de Bernarda, fue preservado en Museo Histórico de Morelos, con inscripción: El baúl de Bernarda Ayala, cerrado por asesino conteniendo posesiones de víctima como trofeos. Abierto por nueva esposa, revelando crimen que había permanecido oculto durante 3 años. Matrimonio de Cecilia fue anulado por Iglesia debido a circunstancias extraordinarias. Cecilia regresó a vivir con familia, nunca casándose nuevamente. Bonifacio fue recompensado por familia Ponce, con empleo permanente y salario aumentado en reconocimiento de observación que había salvado vida de Cecilia, que estaba en peligro potencial si había permanecido casada con asesino. Caso fue citado durante décadas como ejemplo de cómo objetos aparentemente insignificantes pueden revelar crímenes, cómo observación alerta puede salvar vidas, cómo arrogancia criminal puede resultar en autodestrucción. Descansa en paz, Bernarda Ayala. Fuiste asesinada por esposo violento, cuerpo fue ocultado durante 3 años. Pero asesino preservó tus posesiones como trofeos, transfirió baúl a equipaje de nueva esposa, criado observó, baúl fue abierto revelando evidencia, cuerpo fue descubierto, justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido profundamente, te invito cordialmente a dejar me gusta en este video, a suscribirte al canal y a activar notificaciones. ¿Qué opinas sobre arrogancia criminal que resulta en autodestrucción? ¿Cómo reconocer señales de peligro en relaciones? Comparte tus pensamientos en comentarios. Gracias por escuchar Historia de Boda del Baúl Cerrado. Que Memoria de Bernarda nos enseñe que crímenes eventualmente son descubiertos, que objetos guardan secretos, que observación alerta puede revelar verdad, que justicia, aunque demorada, puede prevalecer. Hasta próximo caso de Historia Criminal de México. Adiós.